Y la Asamblea Nacional ha reformado la Ley Orgánica de Educación Integral, pero pues, efectivamente esto dará otro componente a los chicos, los bachilleres que van a entrar a la universidad. Evidentemente también hay que hacer reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior, pero eso quizás no sea ya en esta Asamblea Nacional. Para hablar sobre el impacto que puede tener esto en los estudiantes y en la oferta académica que pueden tener los centros de educación superior y también cómo está manejándose los protocolos para los planes pilotos de retorno a clases presenciales, con nosotros el rector de la Universidad Central del Ecuador, doctor Fernando Sempertegui. ¿Cómo está usted? Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, estas reformas que se ha hecho a la ley de educación integral, evidentemente pues van a influir un poco también en el tipo de bachilleres que van a ir a la oferta académica de las universidades. Más allá de estos exámenes de ingreso que aún se mantienen o estos exámenes de ser bachiller para la ubicación de los chicos, ¿cree usted que se necesita otra reforma integral para el caso de la educación superior para completar estas reformas que se ha dado a la Ley Orgánica de Educación Integral? La reforma a la Ley de Educación Integral es importante porque tiende a diversificar el bachillerato y eso pues redundará en una calificación más apropiada para el acceso a la educación superior. La educación superior tiene que también flexibilizar sus sistemas de trabajo para interactuar con el nivel medio de la educación. Yo creo que esa interacción es absolutamente importante y necesaria, pues la oferta académica de la educación superior tiene que ampliarse sin ninguna duda, porque hay un déficit de oferta académica. Del total de jóvenes bachilleres que postulan para una plaza en educación superior, hay un 39% que no logra esa ubicación. Por lo tanto, allí hay retos importantes para la política de Estado en materia de educación superior. Y los chicos no aplican, no alcanzan el puntaje mínimo porque no están con la capacidad suficiente, digo esto por la preparación que pueden tener en el bachillerato o porque el sistema de evaluación no es el correcto. Es porque la oferta es limitada para el número de postulantes. El 39% se queda fuera porque no hay plazas suficientes. Hay ciertas provincias y ciertas regiones que necesitan mayor atención, necesitan una oferta de educación superior pública, ya sea universidades o institutos superiores. Hablo, por ejemplo, de las provincias centrales de la Sierra, especialmente la provincia de Chimborazo y también la provincia de Tungurahua, porque sobre todo la población indígena, los jóvenes que se forman en colegios rurales indígenas, tienen muy poco acceso a la educación superior. Las provincias de la Amazonía requieren también mayor oferta, la provincia de Santa Elena y la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Por lo tanto, hay que hacer una inversión gradual apropiada para mejorar y ampliar la oferta académica para que esos jóvenes pues, no se queden fuera de la educación superior. Pero en la época del correísmo se dijo que se eliminaban las famosas universidades de garaje, se hizo más rígido el acceso al personal docente en las universidades con título de cuarto nivel, doctores, un poco de cosas. Se supone que era para mejorar también esta oferta académica, pero ¿cree usted que luego de estos 14 años del experimento de este modelo nuevo de educación superior, la oferta sigue siendo débil? En el Ecuador, la inversión en educación superior pública es una de las más bajas de la región. Estoy hablando de América Latina. Es menos del 1% del Producto Interno Bruto y ha venido en desmedro. Por lo tanto, se ha restringido la oferta para los jóvenes bachilleres. Hay que recuperar gradualmente la asignación presupuestaria para la educación superior, por lo menos a 1.5% del Producto Interno Bruto para atender la creciente demanda, porque cada vez hay más jóvenes que egresan de los colegios y tienen pues derecho a oportunidades de educación superior de alta calidad. Las universidades preservan los estándares de calidad y mantienen una flexible oferta. La Universidad Central recibe 5.700 jóvenes por semestre. Estamos hablando de casi 12.000 por año y tratamos de que la oferta académica se mantenga en estándares competitivos, que formemos profesionales bien calificados para desenvolverse adecuadamente en la sociedad. Pero he visto que, por ejemplo, el año pasado, por la situación de la pandemia, la emergencia económica, muchos padres dejaron, o mejor dicho, sacaron a sus chicos de las universidades, sea públicas o privadas, porque no había dinero simplemente.
así de cruel es la realidad. Y esto hizo que muchas universidades planteen el mantenimiento de algunas facultades o carreras. De hecho, se han cerrado algunas. En el caso de la Universidad Central, no sé si sea el caso, pero muchas universidades privadas, por ejemplo, han cerrado muchas carreras porque no hay oferta, mejor dicho, porque no hay demanda. Y de alguna otra manera también esto hace que se plantee una reestructura en cuanto al tipo de demanda de carreras clásicas, que por lo general son a las que aspiran los chicos. La Universidad Central mantiene la oferta, no la ha reducido, no la va a reducir pese a la reducción del presupuesto. Sí, algunos jóvenes que han estado matriculados en colegios privados o cofinanciados piden venir a la Universidad Central del Ecuador. Cuánto quisiéramos poder expandir un poco más la oferta, pero no es posible. Sin embargo, la oferta todavía es buena, yo diría que es generosa de parte de la Universidad Central del Ecuador. En realidad, las universidades públicas tienen una oferta más o menos razonable, son más de 350.000 plazas las que tienen las universidades públicas. En general, es el número de alumnos, y más de 120.000 ofertas en cada año para jóvenes bachilleres, pero es insuficiente todavía. Sin duda alguna, hay que diversificar más la oferta de carreras, las carreras en línea sobre todo, para que tengan acceso jóvenes que necesitan combinar el esfuerzo de educarse con alguna actividad laboral para tener ingresos. De modo que nosotros estamos empeñados también en ampliar la oferta en línea, algunas universidades ya lo han hecho, y creo que es una estrategia apropiada para que el número de plazas sea cada vez más amplio. Doctor, con su experiencia de tantas décadas en la educación superior, ¿cree usted que la educación virtual, esta nueva modalidad que se ha implantado en el mundo, sea mejor que la clase presencial? Le digo esto porque hay ciertas actividades académicas que necesariamente tienen que ser en un pupitre frente a una pizarra, digamos, con el relacionamiento personal con el maestro. ¿Cree usted que la exigencia y los niveles de aprendizaje pueden ser iguales? Depende de las carreras. El portafolio de carreras virtuales, ofertas en línea, tiene que diversificarse a tono con los requerimientos de la sociedad para que los jóvenes tengan oportunidades de inserción laboral. Hay otras carreras que necesitan forzosamente una tutoría práctica, directa, presencial. Diga usted las carreras de ciencias de la salud, las ingenierías, porque experimentos en laboratorio que tienen que llevarse adelante, trabajo de campo. En fin, una universidad tiene que tener estas dos componentes, la oferta presencial, que es indispensable, sobre todo por ciertas carreras, y acrecentar el portafolio de la oferta virtual. Estamos en la central discutiendo nuevas carreras que puedan ofrecerse de manera virtual para alcanzar a más jóvenes ecuatorianos con una oferta profesional que sea atractiva y, como digo, que les dé una perspectiva de inserción laboral y de trabajo autónomo. Doctor, recuerdo que el año pasado, más o menos por mayo, junio, se dio una reducción en muchos rubros del gasto central del Estado, del gobierno. Y uno de los sectores que efectivamente sufrió un recorte fue la Universidad Ecuatoriana. Me acuerdo muy claramente las palabras de la entonces ministra de Gobierno, que además era catedrática, y en una entrevista dijo que realmente lo que se está haciendo es no una reducción del presupuesto, sino aquel presupuesto que muchas universidades no la usan o la maladministran, por usar una palabra. Y claro, efectivamente, pues la universidad en general hizo su reclamo formal, pero evidentemente la situación del fisco en ese momento era demasiado crítica. Además, hablaba mucho de que no había un uso racional de estos recursos, con salarios desproporcionados de las máximas autoridades, de miles de dólares, etcétera, etcétera. ¿Cuán cierto un año después de esta situación puede ser esto? Bueno, las universidades hemos continuado nuestro trabajo pese a la reducción del presupuesto, que sí fue importante. Para la central, más o menos 12 millones de dólares. Es un monto muy significativo. Hemos tenido que ajustar algunas líneas de manera sustancial. Hemos reducido la investigación científica y eso sí pues, afecta la calidad de la formación profesional. También hay mayor carga horaria para los profesores titulares. Y estamos de todas maneras comprometidos con la sociedad, estamos comprometidos con los jóvenes ecuatorianos, mantenemos los estándares académicos de alta calidad, aunque estas reducciones en las líneas estratégicas del desarrollo institucional pues tendrán que ir convaleciendo de manera gradual. Conforme la economía se recupere,
También habrá que hacer una corrección gradual y sostenida de la inversión en educación superior pública y mejorar los presupuestos. De lo contrario, será imposible ampliar la oferta académica para la creciente población de bachilleres que demanda por oportunidades de educación superior. Doctor, ¿usted ha escuchado el planteamiento de los candidatos presidenciales finalistas? ¿Alguno de esos modelos de la educación superior le parece correctas o aplicables? Hay planteamientos que son puntuales, carecen de adecuada profundidad y examen de contexto. La temática de la educación superior es compleja. No puede resumirse solamente al discurso de que todos los estudiantes, bachilleres, tomarán la carrera que deseen en la universidad que les parezca, porque eso podría ser aplicable si hubiese suficiente oferta. Pero si la oferta es restringida, si hay un porcentaje de jóvenes que no puede acceder por esta situación, entonces las estrategias tienen que ser más elaboradas, más contextualizadas. Pero cualquiera sea la oferta, es inevitable mejorar el presupuesto dedicado a la educación superior pública en el Ecuador, que como digo, está por debajo de la media latinoamericana, porque es menos del 1% del Producto Interno Bruto. Era un poquito más del 1%, pero ha bajado por debajo del 1%. Hay que recuperar la inversión en educación pública. Eso es inevitable si de veras una política de Estado seria quiere corregir el déficit de oferta y dar más oportunidades a más jóvenes ecuatorianos. Doctor, estamos a unas cuantas semanas de que el régimen Costa ya gradúe a los nuevos bachilleres. Seguramente serán miles de chicos que van a buscar seguramente, los que pueden, evidentemente pueden darse el lujo, porque ahora estudiar es un lujo, una carrera universitaria. ¿Cree usted que para este año, más allá de la oferta que sabemos que tiene sus limitaciones, existe el mismo número de chicos que intenten un cupo en las universidades, sea públicas o privadas? ¿Cómo ve usted el panorama? Pues es posible que el número se incremente un poco, porque durante la pandemia posiblemente se restringió, disminuyó el número de aspirantes. Ahora que estamos todavía en pandemia, pero digamos en el umbral de salida de la pandemia, es posible que más jóvenes opten por oportunidades de educación superior. Es allí cuando se necesita pues una entrada seria, robusta, para corregir el déficit presupuestario y ampliar la oferta académica para evitar que más jóvenes se queden fuera de la educación superior. Doctor, finalmente la academia, la universidad, quienes generan ciencia han demostrado qué importante es la investigación científica. Lo vemos ahora pues con esta situación del COVID y la investigación que hacen los científicos y sobre todo los que están en las ciencias médicas, en las ciencias exactas. ¿Cree usted que el Ecuador debe replantearse la posibilidad de darle un financiamiento y una importancia a la investigación científica que realiza la academia precisamente para estos aportes de la ciencia y no esperar, digamos, lo que hagan en el primer mundo para ver si algo nos cae de la ciencia? Me refiero puntualmente a las vacunas, por ejemplo. Un protagonismo importante, como usted dice, han tenido las universidades durante esta pandemia, con contribuciones notables en el campo de la investigación biomédica. La Universidad Central, por ejemplo, desarrolló un procedimiento nuevo para cuantificar los anticuerpos frente a la infección y en la actualidad estamos utilizando esa innovación tecnológica para medir los anticuerpos frente a la vacuna. Hemos ya hecho un estudio preliminar en los vacunados con la vacuna Pfizer y podemos establecer la concentración de anticuerpos, cómo responde el sistema inmune de la persona frente a esta vacuna. Y la otra innovación fue desarrollar una prueba PCR propia, una prueba que se llama in-house, de manera que ya no hace falta importar estas pruebas PCR. Ayer en un debate al que se me invitó, había dicho y sostengo que estamos en capacidad de diseñar una vacuna. De hecho, la Espora anunció que tenía un prototipo. ¿Por qué razón? Porque se ha invertido en la calificación profesional y en el desarrollo tecnológico. Tenemos buenos laboratorios en las universidades ecuatorianas. De manera que si no nos abocamos con oportunidad a desarrollar una vacuna, fue por el imperativo de desarrollar pruebas propias para diagnóstico, porque ese era el déficit tremendo para controlar la pandemia. Si las universidades ecuatorianas mantenemos este ritmo de desarrollo científico-tecnológico, si nos asociamos
para formar consorcios entre universidades, y no solo ecuatorianas, sino con otras regionales, creo que podemos enfrentar en el futuro situaciones como esta de una manera más significativa, ya con vacunas. Porque el asunto de las vacunas, desde el punto de vista del desarrollo científico-tecnológico, es asequible a las universidades ecuatorianas. El problema es el escalamiento industrial, porque el escalamiento industrial ya requiere inversiones significativas. Pero también eso se puede corregir. Todo eso requiere políticas de Estado en educación superior, que tienen que ser sostenibles. Y el apoyo a la investigación científica, como usted dice, es crucial. Es crucial para que las universidades presten el servicio de manera regular y en emergencias como las que estamos viviendo, pues tengan una contribución mucho más significativa, aunque la que han ofrecido las universidades durante estos meses, pues yo creo que ha sido apreciada por la sociedad y es el argumento que tenemos las universidades para reclamar y exhortar al Estado, con cualquier gobierno, para que atienda a la educación pública y la inversión que necesita. Gracias, doctor Sempertegui. Muchísimas gracias por la invitación. El rector de la Universidad Central del Ecuador, doctor Fernando Sempertegui, a las 7:22 de la mañana, hablando sobre la situación en general de los bachilleres con esta reforma a la Ley Orgánica de Educación Integral, cuál es la posición de la academia, y también nos hemos dado tiempo para revisar esto, la inversión que se debe hacer en investigación científica desde la biomedicina. Vamos a la pausa. Al regresar está con nosotros el presidente de la Comisión de Educación de la Asamblea, el asambleísta Jimmy Candel, a propósito de esta reforma aprobada hace unas cuantas horas en la Asamblea Nacional, que da otro panorama a la educación y el bachillerato.